Creación de una tienda online con lo que es WooCommerce. Hace algún tiempo atrás, algunos suscriptores me han preguntado que cuando voy a hacer un tutorial completo de cómo crear una tienda online, qué es lo que les muestre, mejor dicho, en ese tutorial les iba para crear cualquier tipo de tienda. Y hoy vamos a empezar con ese tutorial. Es un tutorial completamente lo más completo posible, y eso significa que van a salir varios videos mostrándole el paso a paso a seguir. Voy a hacer todo lo posible que por lo menos a la semana salgan de 2 a 3 videos sobre este curso, pero sí le prometo que lo que se va a mostrar en este curso le va a servir a una persona que no tenga experiencia creando tiendas online y a personas que ya tengan conocimiento, pero que todavía hay algunas cosas que no la dominen. Voy a tratar de que este curso les sirva de mucha ayuda a todos ustedes. Así que vamos a empezar en este primer video. Vamos a ver lo que es la parte del hosting, de los dominios y también lo que es la instalación de WordPress y de WooCommerce. Así que vamos a empezar de una vez. Ya aquí yo estoy dentro de Hostinger, que es mi empresa que utilizo para la adquisición de lo que son los hosting y los dominios. Bien, si nos vamos en esta ocasión a lo que es el área de tienda, vamos a la parte de hosting y aquí vamos a ver diferentes categorías de hosting que podemos adquirir. En este momento que estoy grabando este video, hay ofertas de 80%, 70% en diferentes opciones, diferentes hosting. En el caso de nosotros, que vamos a utilizar un hosting para página web, van a tener un ahorro de un 80%. Si le damos a explorar, aquí van a ver diferentes opciones, la cual va a depender del tipo de proyecto que usted va a realizar. Si usted simplemente que va a crear es una página personal o una página corporativa, con el plan básico es suficiente. Le permite una sola página, más de 10,000 visitas al mes. Tiene almacenamiento 50 GB y así sucesivamente. Tiene el SL, que es el certificado, completamente gratis, entre otras cosas. Ahora, si usted es de la persona, como es mi caso, que crea diferentes proyectos y tiene para ir probando ciertos plugins, plantillas y así sucesivamente, les recomiendo que adquiera lo que es el plan Premium, que es un plan que te permite tener 100 páginas alojadas, 25,000 visitas al mes, 100 GB de almacenamiento y tú vas a tener CCL ilimitado. Eso quiere decir que por cada página de esta usted va a tener un certificado para cada una de ellas. Eso es muy importante porque recuerde que sin este certificado los navegadores no certifican que nuestra página es segura, y más en el caso de una página que que va a vender y va a manejar pago a través de diferentes plataformas. Esto es crucial que lo tenga, porque esto lo que hace es que autentifica de que nuestra página es segura. También vamos a tener email corporativo completamente gratis, copia de seguridad semanalmente y así sucesivamente. Los precios, como pueden ver, este le saldría en unos 1.99, $2 al mes. Después en la renovación le costaría unos $4. Aquí pagaría $2, pero ya en la renovación le saldría el mes a $8 y así sucesivamente. Vamos a ver los planes. Aquí en el plan que yo recomiendo es este plan de 12 meses, que lo que pagaría en este momento que estoy grabando este video por 12 meses son $30, se podría decir, con los impuestos. Y simplemente usted le da a comprar y ya ahí elige la opción de pago. Claramente antes de eso debe tener una cuenta en lo que es Hostinger, que la puede crear completamente gratis, no cobran absolutamente nada por eso. En el caso de los dominios, aquí tenemos la opción de transferir un dominio de otra plataforma o registrar un dominio.
Vamos a darle aquí. Aquí simplemente ponemos el nombre que vamos a colocar del dominio. Voy a poner este de ejemplo para ver si están disponibles. Aquí lo tengo disponible para .com y en este momento me costaría unos $5 por el primer año. Ya el segundo año costaría $17 la renovación. Y eso es todo. Ahora, si usted no tiene idea de qué dominio o nombre de dominio utilizar, usted viene aquí donde dice generar dominio y aquí usted simplemente le escribe una breve descripción de su proyecto que quiere crear y él automáticamente le va a generar diferentes nombres que usted puede utilizar que vaya acorde con el proyecto que usted esté por realizar. Así de fácil y sencillo es adquirir tanto los hosting como el dominio. Ahora, otra cosa es que en el caso de que usted adquiera el hosting, el dominio, el primer dominio le sale completamente gratis el primer año, que no tiene que comprar un dominio aparte. Ahora, si usted tiene el hosting y lo que quiere es el dominio, este es el proceso que debe de realizar, que le mostré anteriormente. Ya teniendo el hosting y el dominio comprado, simplemente nos vamos al área de hosting. Voy a darle a añadir una página de WordPress. Aquí me aparece el idioma que va a llevar el administrador, correo electrónico y contraseña de administrador. Le damos a siguiente. Y aquí en qué tipo de sitio web va a crear. Yo voy a elegir la opción de tienda online y le voy a dar a siguiente. Aquí me muestra diferentes tipos de plantilla que puedo utilizar, pero en nuestro caso vamos a trabajar con otra plantilla. Vamos a darle a crear desde cero. Aquí me muestra diferentes tipos de constructores que puedo utilizar en este momento. No voy a añadir ninguno de ellos porque eso lo vamos a hacer en el transcurso de los videos. Vamos a seleccionar. Aquí me muestra diferentes plugins relacionados a lo que es la creación de tiendas online que también puedo instalar de una vez, como en lo que se encuentra WooCommerce, que es uno de los que vamos a instalar. Este WP Form es para crear formularios, no lo voy a instalar. Email Marketing para WooCommerce, esta parte tampoco lo voy a instalar. Y la parte de SEO la voy a manejar con otro plugin que no va a ser este. Sí voy a dejar lo que es Google Key System Key, ese sí lo voy a tener, lo voy a dejar. Y por ahora simplemente en esta instalación de WordPress vamos a instalar esto dos. Vamos a darle a siguiente. Ok, aquí me pide que agregue el nombre del dominio. En esta ocasión voy a utilizar este nombre de dominio y le voy a dar a siguiente. Y ahí ya comienza lo que es el proceso de lo que es la instalación de WordPress. Recuerden que elegimos dos de los plugins que vamos a utilizar en este proyecto. El de WooCommerce, que es esencial para lo que es la creación de la página web, y el de Key System de Google, que para trabajar lo que es la parte de Google AdSense, del SEO y otras opciones que vamos a ver en el transcurso de este curso, que le voy a mostrar cómo se configura cada una de las opciones que viene con este plugin. Así que aquí simplemente es esperar. Ya ahí está terminando ese proceso. Vamos a esperar y ya aquí de una vez nos lleva directamente a lo que es el área de WordPress. Ya aquí tengo, si me voy al área de plugin, vamos a esperar. Aquí yo tengo la herramienta de Hostinger, que esto lo voy a desinstalar, estas herramientas. Aquí tengo un plugin que se instala automáticamente, que es para lo que es el caché de la página, el System Key de Google y lo que es WooCommerce. Lo tenemos ya instalado. Así que vamos a desinstalar esto de una vez. Vamos a desinstalar. Vamos a borrarlo. Decimos que sí. Y aquí tengo esta parte lista. Vamos a quitar esto por aquí. Y bien, ya por último vamos a hacer un pequeño tour por lo que es WordPress. Vamos a ir a lo que es el área de entrada. Como pueden ver, la entrada que trae la que viene predeterminada, vamos a eliminarla. En el área de medio, aquí no hay ninguna información, comentario por igual. Esto es
para las opciones de pago que debemos de configurarlo, que eso lo vamos a ver también en el tutorial. La analítica de la página web, vamos también a ver esa parte. También todo lo relacionado al marketing, apariencia. Vamos a instalar lo que es la plantilla que vamos a utilizar. En el caso de los plugins, otros plugins que vamos a utilizar, los usuarios, al área de herramientas. En ajuste vamos a cambiar algunas cositas por aquí, como por ejemplo en la parte de título, yo lo voy a poner tienda. Vamos a arreglar esto por aquí, ok, lo dejo así. Después agregamos el favicon. En escritura lo dejamos como está. Lectura, aquí cuando se cree en la página, cuando configuremos lo que es WooCommerce, que va a ser el próximo video, vamos a agregar la página principal, comentario, medio, toda esta parte la vamos a ver en esa parte. Enlace predeterminado, aquí lo vamos a dejar como viene, de esta forma, que es nombre de entrada, que primero aparece el dominio y después el nombre de entrada. Así es que lo vamos a configurar. Y ya lo demás lo vamos a ir viendo en los demás videos que van a ir saliendo de este curso. Así que voy a dejar el video hasta aquí. Como siempre, cualquier pregunta que tengan me la dejan saber en la caja de comentarios. Estaré atento como siempre a cada una de ellas para ayudarle a resolver cualquier inconveniente que se les presente. Y también para que lo tengan pendiente, todos los plugins y la plantilla que se vaya a utilizar, en caso de que se vaya a utilizar el plugin de Pro, se lo facilitaré para que puedan seguir el tutorial sin ningún inconveniente. Así que nada, agradecerle a todas aquellas personas que se están suscribiendo al canal. Casi estamos llegando a la meta de los 1000 suscriptores. Espero que ahora en el mes de diciembre poder pasar esa parte. Y me despido por el momento de todos ustedes y nos veremos ya en un próximo video.